vamos a realizar un tejido de bastoncitos y para eso utilizaré cola de ratón y le hice un nudo aquí en el inicio, en la punta del hilo, para que quede sosteniéndose en mi trenza. Va a quedar escondidito, no nos preocupamos por eso, porque este nudo va a quedar aquí escondidito en mi trenza. Entonces sería así: el hilo en la aguja y va por debajo del mechoncito y por encima del hilo. El primer paso a lo mejor no se va a ver muy bien nuestro nudito, pero es porque es el primer paso. El siguiente paso sería por debajo del nudito que armamos, por debajo del siguiente mechoncito de cabello y por encima del hilo. Y alamos y ajustamos. Repetimos el proceso. Va por dentro del arito, por debajo del mechoncito de cabello y por encima del arito, del hilo, perdón. Y alamos y ahí se nos forma nuestro bastoncito. Por dentro del arito que formé, por debajo de un mechoncito siguiente de cabello y por encima del hilo. Y saco mi aguja y ajusto mi nudito, mi bastoncito, por dentro del arito, por debajo del siguiente mechoncito y por encima del hilo. Y ajusto nuestro siguiente nudo. Lo voy a tratar de que quede todo pegadito ahí. Va por debajo, por dentro del arito que formamos, por debajo del hilo, del cabello, del mechoncito, y por la aguja por encima del hilo. Y ahí saco mi aguja y mi hilo y se me forma mi siguiente nudito. Va por dentro del arito que formé, por debajo del mechón de cabello y por encima del hilo. Y halo mi aguja y se forma mi arito, por dentro del arito, por debajo del mechoncito y por encima del nudito del hilo que me sobra. Va por dentro del nudito, por debajo del mechoncito y por encima del hilo. Y halo mi material por dentro del nudito, por debajo del aro del cabello y por encima del hilo. Y halo. Es repetir el mismo proceso, es muy sencillo. Por dentro del nudito, por debajo del siguiente mechón de cabello y por encima del hilo. ¿Sí? Por dentro del nudito, por debajo del siguiente mechoncito y por encima del hilo. Por dentro del nudito, por debajo del siguiente mechón y por encima del hilo. Por debajo del nudito, por debajo del siguiente mechoncito y por encima del hilo. Y aquí este hilo lo guardamos para acá, para el resto de la trenza. Si quiero combinarlo con otro color, igual le realizo el nudito de inicio para esconder mi hilo en la trenza y lo meto igual aquí en el principio. Y lo hago, pero después del tejido que ya hice, va por debajo del hilo, por debajo del mechón de cabello y por encima del hilo. El primer nudito siempre queda un poco diferente. Y va por, si quiero combinarlo que quede pegado, lo meto por dentro del aro de al lado. Entonces, él queda unido. Entonces iría por dentro del arito, por debajo del mechón y por encima del hilo. ¿Sí? Y halo mi material. Entonces vuelvo y lo coloco adentro del siguiente arito para unirlo. Iría por dentro del arito, por debajo del mechón, igual el mismo mechón que coloqué aquí anterior en el encintado anterior, y por encima del hilo y halo mi nudito y lo uno en el siguiente nudo.
¿sí? Ahora luego realizo el mismo paso por dentro del arito, por debajo del mechoncito, y este hilo va aquí, va por encima del hilo. Y halo mi material. Lo meto por el siguiente arito para unir el encintado. Y sería el mismo procedimiento por dentro del arito, por debajo del mechoncito y por encima del hilo. Es el mismo procedimiento, solo que antes de hacerlo lo van a introducir por el arito del encintado anterior para unir el encintado. Aquí estoy metiéndolo por el bastoncito del encintado anterior. Ahora va por dentro del arito que formé, por debajo del cabello y por encima del hilo. Y se forma nuestro bastoncito. Lo uno en el siguiente bastoncito del encintado anterior y realizo nuevamente mi tejido por dentro del arito, por debajo del mechón y por encima del hilo. Lo meto por el siguiente arito para unir nuestro encintado y realizo el paso del encintado, que sería por dentro del arito, por debajo del siguiente mechoncito y por encima del hilo. Justo lo conecto con mi encintado, lo meto por el arito siguiente y va por debajo del arito, por debajo del mechón y por encima del hilo. Lo conecto al encintado metiéndolo por el siguiente arito y realizo el proceso del encintado, que sería por debajo del arito, por debajo del mechón y por encima del hilo. Me conecto a mi encintado anterior y hago mi paso, que sería por debajo del arito, por debajo del mechón y por encima del hilo. Lo conecto a mi encintado anterior y va por debajo del arito, por debajo del mechón y por encima del hilo. Lo conecto a mi encintado anterior y el paso es por dentro del arito, por debajo del mechón, ¿sí? Y por encima del hilo. Y lo conecto a mi encintado anterior y si quiero aquí lo guardo de una vez el hilo por debajo de la trenza. Esto sería nuestro encintado con cordones y lo pueden combinar con 2 o 3 colores, puede ser con los colores de la bandera, es muy bonito y lo pueden jugar con los colores de acuerdo a su creatividad.